Hola, bienvenido todo el mundo a Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación y dietética. Yo soy Juan Revenga, dietista nutricionista, y como siempre me acompaña Daniel. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Y hoy vamos a traer un tema peliagudo. Para el primer podcast de contenido, este va a ser potente y además estoy seguro que vamos a hacer muchísimas referencias a lo largo de otros episodios a este, así que prestad atención. Vamos a hablar de las 5 razones por las cuales el mensaje en nutrición suele cambiar tan a menudo. Y la verdad es que nos rompe bastante la cabeza. ¿A ti no te pasa, Daniel? ¿No has oído opiniones cambiantes, por ejemplo, con el pan? Sí, pero ¿puedo hacer un inciso antes de continuar, por favor? Por favor, claro que sí. Quiero aclarar, bueno, ya que ese es el primer episodio y aquí don Juan va a dejar claras los temas de este episodio, yo quiero dejar claro también cuál es un poco mi misión en este episodio y quiero explicarme. Yo vengo de hacer entrevistas en podcast durante 13 años, ¿vale? Entonces mi intención o el plan que tiene don Juan es que yo le corte cuando él empiece a soltar una chapa para matizar puntos. Me temo que este episodio va a ser bastante de cortarte, ¿verdad? Me da que sí. Yo voy a procurar ser lo más claro y diáfano posible, pero ya lo adelanto que los contenidos son un poco farragosos. Entonces, aquí seguramente habrá dos tipos de oyentes. Los seguidores de don Juan, que ya lo conocen su lenguaje y dirán, si lo explica todo perfectamente, se entiende a la perfección, el cenutrio ese, ¿por qué le corta? Y luego estarán los otros que acaban de llegar o que ni siquiera conocen a Juan, que están empezando en el mundo de la nutrición, y todos estos temas les sonarán a chino. Entonces, yo estoy orientado a ese segundo grupo de oyentes. Si sois del primero, os pido perdón, pero hay que dejar esto un poco al nivel de todos, ¿verdad? Así es, perdonado estás. Yo estoy seguro que así será. Lo que te preguntaba, el pan, Daniel, ¿tú has oído opiniones cambiantes al respecto de su bondad o maldad? Sí, porque mira, tengo dos opciones. Tengo un grupo de compañeras del trabajo que dicen que la miga engorda las tetas y la corteza engorda el culo, y otras dicen justamente lo contrario. Luego tengo un compañero que dice que el pan no engorda, que lo que engorda es lo de dentro, y otro que dice que lo que engorda es el pan y que lo de dentro no engorda o no tiene por qué engordar. Entonces, ¿ves? ¿Quieres más datos sobre el pan? Tengo muchos. No, aquí el problema es que cada uno de todos esos grupos o de esas personas te aporten datos científicos, o es que lo ha dicho un nutricionista, o lo ha dicho mi médico, o lo he leído en tal página de internet o en tal otro sitio. Mejor no preguntar eso. Vale, pues te voy a hacer otra pregunta. El huevo. ¿Has oído hablar de que haya cambiado el mensaje sobre el consumo de huevo recomendado? Sí, pero porque es que yo te sigo a ti, entonces no cuenta. Pero sí, yo sé que desde hace unos años ha pasado de ser el demonio a ser un ángel que debes abrazarlo a diario, si es posible. Te voy a poner más ejemplos. ¿Qué me dices del aceite de oliva? En mi tiempo no, vamos a puntualizarlo bien. En los tiempos en que era un crío de teta prácticamente, mi abuela y mi madre transmitían la idea de que el aceite de oliva era peor que el aceite de girasol. A mí eso me suena, pero de muy pequeño, ¿eh? Claro, bueno, Muy pequeño. tenemos un salto, un cierto No, salto. pero también de es edad. cierto, por ejemplo, el pescado azul, me suena que decían que era muy malo. Eso es. Y a día de hoy dicen que el pescado azul, por favor, a diario, y cuanto más mejor. Sí. Bueno, pues por eso vamos ahí. ¿Y del vino qué me cuentas? Ahí con gaseosa. No, el vino, como tú bien sabes, años 70, 80, 90, incluso principios de los 2000, el vino era pues la quinta esencia de la dieta mediterránea y tenía que estar ahí. Perdona que te corrija. Dime. Sé que te joderá, pero a día de hoy se sigue diciendo o quieren que se siga diciendo. Eso es, se sigue diciendo. Hay mucha gente que está interesada en ello y va a salir precisamente como ejemplo. Y entonces, recordemos el título de hoy. Son 5 razones para entender por qué el mensaje de alimentación y nutrición o las recomendaciones sobre estos temas cambian, no te digo de año en año, no te digo de boca en boca, no te digo de generación en generación, pero te digo todo al mismo tiempo, porque es bastante cambiante y además yo creo que desespera a la gente. A mí una de las cosas que más me echan en cara dice, joder, primero lo que teníais que hacer era aclararos entre vosotros, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Bueno, pues precisamente para aclarar estas cuestiones estamos hoy aquí para dar esas 5 razones.
Y tú me invitaste el otro día a que esto lo hiciéramos en varios capítulos. 5 razones en varios capítulos. Es que yo en cuanto me dijiste el tema y conociéndote como te conozco, digo, se queda a dormir en mi casa. O sea, no quiero eso. Entonces hay que partirlo. Entonces vamos a hacer 3 episodios. Primera y segunda razón, un episodio. Tercera y cuarta, otro. Y en el tercer episodio, quinta razón y conclusión resumen. Vale, perfecto. No obstante, no me resisto también a dar un anticipo de cuáles son las 5 razones, por lo menos para mencionarlas y que luego las iremos desarrollando. Vale, no? pero un reto. Venga, solo mencionarlas. Solo mencionarlas y cállate y empieza, macho, que es que o sea, ya vale. Vale. Primera razón, el normal avance de la ciencia. Segunda razón, la forma en la que tenemos de transmitir o de conocer los conocimientos sobre nutrición. Tercera razón, los intereses comerciales. Cuarta razón, los medios de comunicación. Y quinta razón, nosotros mismos, los consumidores, también somos motor de esos cambios. ¿Sabes que odio los artículos de blog que son 5 razones, las 10 películas? Uf, lo odio, pero te voy a perdonar, ¿eh? Ya, por lo menos no hemos hecho un decálogo ni cosas así, que ya entonces ya... Bueno, Bien. pero es lo que hay, es que en este caso, esto sí que es un artículo, bueno, muchos, no, la mayor parte de los míos, ¿no? Que yo desarrollé en el año, no sé, en el 14 me parece que fue, que además formó parte de una charla en la Universidad de Burgos, que tuvo bastante éxito y que verdaderamente es original en el sentido de que yo me he puesto a analizar cuáles son las 5 razones que, en mi opinión, yo creo pueden influir en esos cambios. ¿Veis cómo se enrolla? Vale. Arráncate con la primera, guapo, venga. Venga, la primera razón era el normal avance científico. Vamos a ver, si coincidimos en que la nutrición es una ciencia... No coincidimos. ¿No coincidimos en que la nutrición es una ciencia? Pues sí que lo es, sí. ¿Por qué? Porque es una ciencia que estudia precisamente la forma en que tenemos las personas, bueno, los seres vivos realmente, de aprovechar los nutrientes de la comida que ingerimos. A ver, ¿qué es nutrición? Te lo acabo de decir, la ciencia que estudia los procesos mediante los cuales los seres vivos ingieren, aprovechan... Eso se llama alimentación. No, porque nutrición es involuntario. Es lo que sucede una vez que nosotros ya hemos comido. Y alimentación es esa parte que es absolutamente voluntaria y que está focalizada en nuestras elecciones. Nosotros podemos alimentarnos bien o mal, pero nuestra nutrición nosotros no la podemos cambiar. Una vez que tú comes pan, una vez que tomas leche, que tomas cualquier alimento, pues ya se encarga tu cuerpo de digerirlo. Tú no puedes intervenir ahí. Entonces, yo me alimento de un donut y mi organismo dice azúcar, azúcar, hidrato, azúcar, grasa. Prácticamente, sí, así es. Y con eso voy a hacer que funcione. Eso es la gasolina. Sí. Entonces, la nutrición es lo que se encarga de analizar cómo reacciona mi cuerpo con el donut que yo he comido. Eso es, cómo aprovechamos los nutrientes o la ausencia de nutrientes, porque eso también forma parte de la nutrición, los déficits nutricionales, ¿no? Vale. Entonces, en el donut pues, te vas a encontrar muchos déficits nutricionales. ¿Y eso cómo se analiza? ¿El qué? ¿Tú cómo analizas? Yo me como un donut. ¿Tú cómo analizas cómo mi cuerpo trabaja con esos nutrientes? Pues mira, pongamos por ejemplo que tú tienes enfermedad celíaca. El donus, en concreto que estamos hablando, pues te va a causar una serie de trastornos porque está elaborado con harina de trigo. Y primero por las cuestiones bromatológicas, es decir, de composición... ¡Ah, qué broma! No, cachondo. Bromatología es la ciencia que estudia la composición de los alimentos. Y entonces, primero, en base en conociendo la composición de esos alimentos y como en un organismo normal son aprovechados, pues tenemos una idea de cuál es una nutrición en condiciones, vamos a llamarle, normales. Si tú tienes alguna patología, como en este caso que he mencionado, la enfermedad celíaca, bueno, pues tendremos que tener en cuenta que tu cuerpo no va a aprovechar o que ese gluten que está presente en la harina de trigo del donut, pues te va a perjudicar. Vale. Y entonces la nutrición existe gracias a que otra ciencia ha permitido analizar esas enfermedades, descubrirlas y vosotros trabajáis, los nutricionistas, en correlación con otros campos, ¿no? Sois un círculo, más o menos. Bueno, podría ser así. En este caso estaríamos hablando efectivamente de dietoterapia. Es decir, la terapia pues alineada a las recomendaciones nutricionales en situaciones de enfermedad, de ciertas patologías.
O sea, Bueno, bien. ¿hemos llegado que es una ciencia o no? Es una ciencia en base a otras ciencias, entonces. Sí, no es una ciencia primaria, no son ni matemáticas, ni física, ni Vale. química. Muy bien, efectivamente. aceptamos barco. Pero las utiliza. Bueno, pues la nutrición, además, que es una ciencia relativamente moderna, porque lo que es estudiar estas cuestiones también en base a la composición de los alimentos, pues podríamos decir que sus inicios están en la segunda mitad del siglo XVIII. Perdón, del siglo XIX, 1850, una cosa así. Es relativamente moderna. Y entonces se han ido dando una serie de recomendaciones en virtud de lo que sabíamos. Y cada vez sabemos más porque se sigue investigando. Y esto es lo que tiene la ciencia, que es avance. Y es muy probable que lo que hoy sabemos con mejores datos de los que teníamos hace una serie de años, pues modifiquen lo que sabíamos hace esos años y por lo tanto el mensaje cambie. Esto Isaac Asimov, ¿tú sabes quién es Isaac Asimov? No, tú sí, ¿no? Imagino. Yo sí. Vale, pues Isaac Asimov, que era un historiador, no sé si lo sabías, que de formación era historiador. Sí. Vale. Pero yo soy bastante friki. Isaac Asimov, escritor mítico, digamos entre muchos, La Fundación. Sí, de ciencia ficción, ¿no? De Típicamente, ciencia ficción. y divulgador científico también lo era. Es decir, era historiador, pero a fin de cuentas dedicó su vida precisamente a la escritura, ¿no? Es lo que le dio más jureles. Eso es. Pero muchos además, ¿no? Sí, Porque sí. era prolífico como él solo. Bueno, pues este señor que se dedicaba a la divulgación científica decía, antes de morirse, claro, porque no puede decirlo después de morirse. Pero molaría un huevo. Sí. Molaría mucho más. Decía antes de morirse, y este señor se murió en los años 90, creo que en el 93 o en el 94. Pero que no te enrolles, suéltalo ya. Bueno, decía que el conocimiento científico, la maleta del conocimiento científico, donde están empaquetados todo lo que sabemos en ese momento, ese contenido se renueva en un 80% cada 50 años. Y además esto sabiendo que se iba a acelerar ese proceso, que si en aquel entonces eran 50 años, pues conforme fuéramos avanzando en el tiempo, pues ese periodo se acortaría de forma sensible. Él lo explicaba con los abrigos. Él decía, pues en los años 20 teníamos unos abrigos para protegernos del frío que tenían esta serie de materiales y bueno, pues era lo mejor que se tenía en aquel momento y cuando tú hacías la maleta para ir a un sitio que hacía pues mucho frío, pues lo ponías con esa ropa. Pero evidentemente los materiales han evolucionado y se sabe muchísimo más No, de... es un ejemplo muy malo y perdona que te corte. A día de hoy lo tenemos muy fácil con los teléfonos móviles. ¿Qué teléfono móvil tienes hoy? ¿Cuál tenías hace 10 años? ¿Cuál tenías hace 20? Y hace 30 ni tenías teléfono móvil. Vale, pues por eso estás tú aquí. Efectivamente, muy buen ejemplo, Daniel. Gracias. Y entonces, para eso me pagas. Entonces, en ese sí ya me gustaría. No, que sepáis que aquí está Daniel por amor al arte y porque está haciendo un trabajo estupendo, como veis, con el tema de las cuestiones técnicas del sonido. Bueno, pues el caso es ese, que a día de hoy te voy a poner el ejemplo del huevo y traer a colación la Asociación Americana del Corazón, que fue la que en los años 70, y en base a lo que se sabía entonces, pues hizo una serie de recomendaciones al respecto del consumo de huevos, precisamente por su contenido en colesterol. ¿Y qué era lo que decía? Pues decía que no debíamos de consumir no más de 2 a 3 huevos a la semana. Y fue precisamente la Asociación Americana del Corazón quien en 2008-2012 salió de nuevo a la palestra para decir, ¿se acuerdan lo que dijimos del huevo y de las recomendaciones? Pues bueno, tenemos mejores datos que entonces y ahora pues podemos decir que no debería de haber mayores recomendaciones con respecto al consumo de huevo, como lo puede haber, no sé, con respecto al consumo de lubina, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Nadie ha oído, no más de 2 o 3 lubinas a la semana, ¿no? O cosas así. Que se extinguen, pobrecicas mías, hombre. Y esto lo tenemos, el caso paradigmático también lo tenemos con el azúcar. En los años 80, en los años 90, a principios de los 2000 también, el azúcar, nadie ponía un interrogante sobre este nutriente, ¿no? Sobre este alimento. Y sin embargo, a día de hoy, y como veremos en otros episodios de Factor Intrínseco, pues es uno de los nutrientes más criminalizados. Y eso nos es muy difícil de entender. Sucede también con el tema del vino, que hemos estado oyendo durante muchísimo tiempo una serie de recomendaciones y en el momento que cambian, y además se hace en base a la ciencia, pues nos cuesta creer, sobre todo, y esto lo relacionaremos con el punto número 5, si la recomendación nueva pues nos convence menos. A ver, que me empieza a aburrir. Vale. Mirad. Muy bonito, ¿eh? Muy bien, hablas muy bien. Vamos a ir al grano, porque Vale. te enrollas.
Hay una frase que tenía... Bueno, perdona. A día de hoy, con la documentación científica que tienes, Ujú. yo te puedo juntar 10 nutricionistas con titulación que digan que no debes comer más de 2 o 3 huevos a la semana. Vale, porque el problema es que muchas veces los contenidos teóricos que se dan sobre una determinada disciplina, en concreto en esta nutrición o dietética, resulta que están escritos por aquellas personas que no han sido actualizadas. Y entonces las nuevas generaciones se están... Ostras, como el Matrix. Eso. Y entonces las nuevas generaciones se están formando con los conocimientos que tenían aquellas personas que eran relevantes y que escribían libros de hace 20, Vale. 30, 40, 50 ¿Y años. esos estudiantes no saben documentarse por su cuenta? A día de hoy, que vivimos en la era de la información. Sí, y esa es una de las cuestiones por las cuales es tan importante el mantenerse... ¿Cómo se dice? Mantenerse Actualizado. actualizado. Claro, si es que Efectivamente. vivimos en la Matrix. Pero una pregunta. Tú no eres tú. Tú No. eres un profesor con 70 años que desde que estudió la carrera no se ha actualizado. Ujú. Yo soy un alumno de nutrición. Y en la pregunta del examen me preguntas la recomendación de huevos. Y yo te digo que cuantos más, mejor. ¿Vale? Y Vale. ya hay qué pasa. Que tengo que decirle al profesor, oiga, señor dinosaurio, jubílese, me va a cascar un suspenso. Pues mira, esta duda que me planteas es relativamente frecuente y me la han hecho muchas veces. Fuma, fuma. Sí, seguro. Son no pocos los estudiantes que me han dicho, oye, pero es que te estoy leyendo una serie de cosas en el blog que no coinciden con lo que estoy viendo en clase. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el examen? Y digo, a ver, en el examen, a ver, lo adecuado es si tu profesor tiene por lo menos un poquito de afán de ser un buen profesor, lo ideal es que tú te puedas dirigir a él de buenas maneras, porque esto no suele gustar mucho, y exponerle con argumentos cuál es tu perspectiva, dónde lo has leído, cómo te has informado. Y él te lo razonará en base, espero, a otra serie de argumentos. Si eso no es posible, responde lo que te diga tu profesor para aprobar y luego ya en tu desempeño profesional, pues ya tú verás. No tenía pensado preguntarte esto, pero lo voy a hacer porque me da igual. Tú eres nutricionista y estudias cómo mi organismo asimila todas las virtudes maravillosas de comerme un donut, una Coca-Cola y fumarme un habano. Bueno, lo de fumar no, pero bueno. ¿Qué hace un endocrino? Pues mira, lo siento, Daniel, pero te voy a emplazar porque esto está en el Excel que programé el otro día de aquí a Vale, 6 meses vista vale, y se llama, ya lo adelanto, ¿Quién es quién en nutrición y en España? vale. ¿Qué es un endocrino? Rápido, una frase. No es un nutricionista. No, es un graduado en medicina que ha obtenido la especialidad de endocrinología y nutrición. Vale, y nutrición. Entonces también Ujú. se supone que sabe de nutrición. Se supone que sí. ¿Y cuántas veces te he mandado yo fotos de lo que me mandaba a mí el endocrino como dieta recomendada? Y es para tirarse de los pelos. Pues Pero claro, varias. una persona va al endocrino o incluso al médico de cabecera que también te mandan dietas. Ujú. ¿Por qué todos se ponen la bata de nutricionista y no se actualizan? Pues mira, te voy a decir, porque la profesión de dietista nutricionista es relativamente joven. Es de 1998, cuando salió la Orden CIN, que articulaba precisamente los estudios universitarios de nutrición humana y dietética. Ya hasta entonces había otra serie de profesionales sanitarios, sí, fundamentalmente sanitarios, típicamente graduados, bueno, en aquel entonces licenciados y licenciadas en farmacia, en enfermería y en medicina con la especialidad en endocrinología y nutrición que se encargaban de estas cuestiones. Pero a día de hoy ya hay una carrera propiamente dicha y establecida y recogida en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, pues que aborda todas estas cuestiones de una forma pues muchísimo más generalista, especializada y concreta. Que no añadas más adjetivos. Mira que te gusta adjetivar y Sí. ser rimbombante, ¿eh? Tú eras una persona victoriana. Te veo ahí con el monóculo. Bueno, Bien, bien, vale. Perdón, pues nada, ya te he cortado lo suficiente. Que quería especificar esto porque es que, claro, mucha gente va al médico de cabecera y le manda una dieta y luego le manda el endocrino y le manda una dieta. Entonces quería matizar que la única dieta buena es la del cucurucho. bueno, un día te explicaré la de pollo y pan, ¿vale? Vale.
que es también bastante buena. Y así yo creo que para resumir un poquito cuál es esta situación, ¿no? Voy a citar a Max Planck. Para el que no lo conozca, este signo que no sale en las películas ni en los libros de ciencia ficción. Este señor fue pues el que introdujo, ¿no? Se le llama el padre de la física cuántica y obtuvo el premio Nobel en 1918, si mal no recuerdo. Y este señor tenía una frase que desde luego daría para un buen tuit. Decía lo siguiente, que una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a sus oponentes, sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatinamente, es decir, se mueren, y son sustituidos por una nueva generación familiarizada desde el principio con la nueva verdad. Es decir, nos cuesta muchas veces cambiar de opinión incluso a los profesionales, ¿no? Y lo que precisamente está haciendo un llamamiento este señor es a la necesaria actualización. Eso sucede con todo, ¿no? En el ámbito empresarial también, con las nuevas tecnologías. O sea, esto es aplicable a todo, a políticas, a todos los campos. Sí, porque tenemos un sesgo muy importante en los seres humanos, que es el sesgo de confirmación. Y nos mola, nos encanta todo aquello que confirma las ideas que ya tenemos establecidas. Y buscamos precisamente refuerzo en ellas y huimos de la objetividad, más en concreto cuando la objetividad va en contra de lo que pensamos a priori sobre eso. Muy bien, entonces, como mucha gente ya se habrá perdido, repite cuál es la primera razón y la resúmenes. Bueno, y pues pasamos a la segunda. es muy fácil. La primera razón por la cual es normal esperar que las recomendaciones o el mensaje de nutrición cambie es porque la nutrición es una ciencia, la ciencia es avance y, por lo tanto, las recomendaciones y los consejos en nutrición van a cambiar. Lo has conseguido resumir. Enhorabuena, tío. Vale. Un gallifante para ti. Segunda razón. La segunda razón, esta sí que va a ser un quebradero de cabezas para explicarlo, y aquí me parece que me vas a interrumpir varias veces. A ver si lo digo bien. La segunda razón es la escasa evidencia de los estudios sobre nutrición, es decir, la escasa evidencia científica con la cual los profesionales formulamos recomendaciones sobre nutrición. Y aquí estamos hablando de evidencia científica. Es que, claro, tú dices escasa cuando quieres decir Poca, mala. bien intencionada, ¿no? Porque evidencia... A ver, ¿qué es la evidencia científica? Vale, tenemos un grave problema en castellano cuando traducimos evidencia, o sea, literalmente del inglés. Y nos ayudaría mucho a conocer este tema si tradujésemos evidencia por prueba, el valor de la prueba o el peso de la prueba. Por eso te he matizado. ¿Qué es la evidencia? Vale, pues es la capacidad que nosotros tenemos o el convencimiento que nosotros tenemos, las razones que nosotros tenemos para dar una cierta recomendación. Cada vez que digas un adjetivo de más del que sea necesario, me das €1, por favor. No he traído tanto, o sea, lo siento. Acepto Bizum. Vale. Ostras, que añades 3 o 4 o 5 adjetivos cada vez, qué barbaridad. Que en clase quedará muy guay, pero que es un podcast, tío, date vida. Vale. Bueno, a ver, lo vamos a explicar con los niveles de evidencia científica, la calidad de la evidencia científica. Vale, euro para ti. A ver, también habíamos hablado de que este podcast o este canal iba a ser un canal bien hablado, ¿no? Entonces, si habéis oído antes unos pi, es porque hemos dicho, por ejemplo, eso es una mierda, ahora lo habéis oído, ¿no? Bueno, pues es que se tacha precisamente aquellas palabras que sean malsonantes y, bueno, no, que me parece bien, que fue idea mía, además. Aunque, bueno, sí, claro, como tú lo haces. Que... No, es que yo a veces soy un poco deslenguado, ¿no? Bien. Vale, vamos a ver. Vamos a rebajarnos a nivel de epiblas. Venga, va. Tú imagínate que se comete un asesinato y tienes 3 testigos. Bien. ¿Vale? Un testigo es un día lluvioso. Es en la calle donde se produce el asesinato, es un día lluvioso y el primer testigo lo tienes en el el asesinato se produce a pie de calle. Sí. Y el primer testigo lo tienes en el balcón del 6º piso. ¿Qué soy yo? Por ejemplo.
El segundo testigo lo tienes en forma de una persona con una minusvalía visual importante, pero que está a 2 metros de donde se ha producido el asesinato, que pongamos es con arma blanca, es decir, ahí a machetazo limpio, ¿no? Bien. Y el tercer testigo lo tienes en un juez de lo criminal, además, que viaja en coche y pasa en el momento del asesinato por donde se está produciendo. Sí. Entonces, yo me imagino que te habrás dado cuenta de que hay, bueno, varios testigos, pero que tienen ciertas limitaciones, algunos de ellos, ¿no? El que está en el sexto está lejos y lo ve desde un ángulo picado, el otro está cerca, pero no sabemos cuán fiable es lo que él ha visto o ha imaginado. El otro es un juez, una persona supuestamente íntegra y que sabe lo que hace, pero si está conduciendo está atento a otras cosas. Puede que algún detalle se le haya escapado. Y además pasa, ¿no? Y Claro. además el que está cerquita tiene una cierta minusvalía visual. Claro. Entonces, claro, esa es la forma en la que vamos a valorar de algún modo la evidencia científica o la calidad de las pruebas. Tenemos estudios de mayor evidencia científica, que son pruebas o son estudios que nos aportan pruebas muy válidas, y tenemos estudios científicos cuyo peso específico pues es escaso. Tenemos dos grandes grupos de estudios científicos. Hay muchísimas variables dentro de cada uno de ellos, ¿no? Pero, por resumir, tenemos los ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Voy a repetir, ensayos clínicos controlados aleatorizados, que son aquellos que son los más deseables de conseguir porque son los que obtienen una mayor evidencia científica. Y la segunda son los estudios observacionales, en los que la evidencia a priori es menor, pero también hay otras variables con las que se puede suplir esa menor evidencia. Es decir, nos encontramos ante situaciones que son muy difíciles de controlar de forma ideal. Es decir, es muy difícil tener todas las condiciones deseables. Te voy a poner un ejemplo de ensayo clínico controlado y aleatorizado. Imagínate que queremos saber cuál es el peso que tiene el brócoli en el desarrollo del cáncer, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos hacer un ensayo clínico controlado aleatorizado, el ideal, ¿cuál es? Escoger, por ejemplo, 2.000 parejas de gemelos recién nacidos, separar a cada uno de los gemelos en un grupo y al otro gemelo en otro grupo. ¿Por qué cogemos gemelos? Porque tienen una misma carga genética, ¿no? Y ahí va a haber poca variabilidad. Y entonces, durante 80 años, ojo, durante 80 años a un grupo de gemelos les vamos a dar la dieta X y al otro grupo de gemelos le vamos a dar la dieta X más brócoli. Y al cabo de 80 a 90 años vemos cuáles han muerto y cuáles han desarrollado cáncer. Y entonces podremos atribuir que ha sido el brócoli o no el que ha ocasionado los posibles cambios entre un grupo y otro. ¿Por qué? Porque la única variable que hemos introducido en esos dos grupos es el brócoli. Te he dicho que en condiciones ideales a esos dos grupos de gemelos los hemos mantenido aislados, como en un campo de concentración, como por ejemplo se tiene a los animales de laboratorio. ¿Qué te parece? ¿Te parece factible este tipo de...? Me parece que giras mucho la boca y tienes que mirar fijamente al micrófono. Vale. Eso para empezar. Vale. Pues me parece el argumento de una película y como no sea en una película y en islas desiertas, lo veo inviable, imposible, ya que te gusta tanto adjetivar, aterrador. Incluso. Claro, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos son estudios observacionales. ¿Qué es? Que cogemos cuanta más población mejor, es decir, ni 10.000 ni 100.000, sino millones de personas. Esto se hace muy, muy fácilmente en ocasiones con colectivos profesionales. Y hay una cohorte, que es así como se llaman los grupos que están en estudio. Esto se suele hacer con colectivos cuanto más populosos, muchísimo mejor. Y a veces se utilizan colectivos profesionales. Uno, por ejemplo, muy clásico es el colectivo de enfermería que se lleva en Estados Unidos o en el Reino Unido, ahora no recuerdo bien, que se lleva desarrollando desde los años 40 y se viene estudiando cuáles son sus hábitos de vida. Y en virtud de todos los hábitos de vida que tienen, pues los que fuman, los que montan en bici, los que hacen ejercicio, los que tienen pareja, los que tienen hijos, los que comen esto o comen lo otro, y luego se observan pues las distintas derivadas, es decir, pues que si tienen cáncer, que si tienen diabetes. ¿Y por qué se hace con estos grupos?
Normalmente porque son muy controlables. ¿Por qué? Porque van a pasar periódicamente siempre por el mismo sitio, por su puesto de trabajo, porque son relativamente conscientes de lo que se está haciendo en esos estudios y se supone en principio pues que no van a Vale, mentir, o no van a sea, tergiversar. los tienes a mano, son confiables, te conocen y se supone que te van a ayudar como colega. Sí, efectivamente. Vale. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos unos datos de una serie de personas que tienen vida libre y se pueden realizar extrapolaciones o realmente asociaciones con respecto a los que más brócoli comen tienen menos incidencia del cáncer. Es decir, lo que has hecho de toda la vida a ojo. No es a ojo, se habla de correlación. Correlación es el grado de asociación Sí, que hay pero me entre dos refiero que variables. es a ojo porque pues comí brócoli el otro día y se me olvidó decírtelo. Hombre, en estas encuestas les preguntas si es sobre el brócoli, con qué frecuencia suelen comer brócoli, si es diaria, semanal, quincenal, mensual, A ojo. anual. No, hombre, pero en virtud de sus respuestas. Eso sí, las respuestas sí que pueden ser a ojo o dependientes de su memoria. Sí, pero claro, me refiero, esa persona no lleva una libreta encima o el teléfono y dice, ahora estoy comiendo 120 gramos de brócoli. Normalmente no, pero sí que hay estudios observacionales que usan esa metodología, en el que se les pide, por favor, que durante un cierto tiempo estén rellenando un diario Que dietético. será corto, un tiempo más corto, no será 10 años. Claro, efectivamente. No, es que te estoy diciendo, este de la corte de las enfermeras es de los años 40, del siglo XX. Bien, bien. Que ya hay mucho tiempo. Vale, pues avancemos. Vale, ¿qué ocurre? Pues en una de las máximas de la estadística que nos dice que hay una máxima que dice que correlación no es causalidad. Es decir, que dos variables avancen o se separen en un mismo grado, una dependiente de la otra, no tienen por qué tener una relación de causalidad. Hay una serie de gráficas muy entretenidas en Internet en el que se ponen de relieve pues, variables francamente raras. Te voy a poner algún ejemplo. Venga. Hay una gráfica que pone de relieve el consumo de margarina en los Estados Unidos, el consumo de margarina en el estado de Maine, en Estados Unidos, y la tasa de divorcio en el estado de Maine. Esas dos variables tienen un grado de correlación, una R que se llama, de 0,99. Es decir, es casi perfecta. Y se observa, cuando los pones esto en una gráfica, que a medida que disminuye el consumo de margarina en esa población, esa misma población se separa menos, tiene menos divorcio. Entonces cabría pensar y decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Recomendamos el dejar de consumir margarina para mantener intacta la unidad familiar de los habitantes de Maine? Pues la respuesta evidentemente es no, porque la relación es casual, o por lo menos nadie ha encontrado una razón de que esto pueda estar relacionado. A lo mejor es que no han dedicado los suficientes recursos a analizarla. Y, ojo, Pues no te puedo decir que no, pero vamos, no apunta a que eso sea así, desde luego. Bueno, qué hombre de poca fe, de verdad. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Venga. Cuanta más sandía se come, ¿Sí? más se muere la gente ahogada. ¿Cómo lo ves? No lo veo, pero me parece bien. Pues es así. Cuanta más sandía come una población, más muere la gente ahogada. ¿Y esto por qué es? La sandía es una fruta de verano, la gente se baña en verano y cuanto más te bañas, más probabilidad hay de ahogarte. Cuanta más gente se baña, más probabilidad hay de encontrar ahogados, ¿no? O de que se produzcan ahogamientos. Vale. ¿La estadística es una gran mentirosa? Se pueden cometer muchísimas falsedades con ella. Les Luthiers decían que la única verdad estadística que existe es la que dice que de cada 10 personas que ven la televisión, 5 son la mitad. Qué grandes que son los Luthiers. Sí, ya te digo que sí. Ese es un problema, y es que la estadística es muy maleable, que es lo bueno que tiene y a la vez es lo malo que tiene, porque yo le puedo ir buscando vueltas hasta que digan más o menos, o parece que digan lo que yo quiero que digan. Sí, sobre todo si además has diseñado el estudio para forzar precisamente estos resultados. Eso lo hace mucho Coca-Cola. Esto lo hacen muchos grupos de presión, entre ellos Coca-Cola o lo de los refrescos. Los hacen los de las bebidas alcohólicas, vino y cerveza es arquetípico, pero también lo hacen lo de los galletas y los del pan, ¿eh? No te creas.
A fin de cuentas, lo que terminamos por concluir es que es muy difícil tener estudios de altísima calidad o de altísima evidencia científica. Y que muchas veces esta clase de estudios solamente lo podemos circunscribir a modelos animales. Lo que te he comentado antes del brócoli, es muy fácil hacerlo en el ciclo vital de los roedores. Pero claro, hay que tener en cuenta que los roedores no tienen la misma vida que la que tienen los seres humanos. Y sobre todo cuando están ahí confinados. Vale, ¿sabes lo que pasa? Dime, Que me da igual. ¿qué? Que todo esto me parece muy bien, pero quiero que me expliques, ya sabemos lo malos que son los estudios, o no lo malos, lo mal que se pueden ejecutar, salvo que se implementen de nuevo los campos de concentración. Entonces, ¿cómo os buscáis la vida para hacer una recomendación? Vale. Pues en base precisamente a la metodología, los expertos precisamente en estas publicaciones científicas la evalúan que sobre una misma materia se han publicado, pongamos, ¿no?, por decir un número, 1000 estudios y que curiosamente, y esto no es improbable, esto sucede muchísimo, unos estudios apuntan en una dirección y otros estudios apuntan en otra dirección. ¿Qué hacen estas personas? Analizan la calidad de la evidencia científica y otorgan a cada uno de ellos un peso específico, es decir, los ponen en uno de los lados de la balanza, por así decirlo. Y de esta forma lo que se generan son estudios se generan revisiones sistemáticas con metaanálisis, que suena súper complejo. En realidad lo es, porque son cuestiones estadísticas. Reúnen todos los estudios que se han publicado sobre una determinada materia y terminan obteniendo una conclusión de toda la literatura científica publicada. Vale, termino la carrera de dietética y nutrición, que siendo tú el profesor, aunque sean 6 años, parecerán 12. Y yo digo, quiero saber cuán perjudicial o beneficioso es el brócoli. Busco en estas bases de datos y un señor dirá, mira, sobre eso se han publicado 500 análisis. 300 me parecen un churro, no los tengas en cuenta. De los otros 200 se han sacado estas conclusiones y los puedes revisar tú por ti mismo aquí. ¿Más o menos es así, a grosso modo? Más o menos es así. Tú puedes revisar, evidentemente, toda la revisión que han hecho ellos, valga la redundancia, pero al mismo tiempo ellos te van a dar también una conclusión definitiva sobre cuál es la relación entre un elemento y el otro. Estadísticamente, ¿cuántos nutricionistas hacen esto? Hombre, a ojo de buen cubero. Yo no lo hago, yo no hago revisiones sistemáticas No, con no, metaanálisis, yo acudo. Solicitar estos análisis, estas revisiones. Pues no sabría decirte. ¿Tú crees que son muchos o pocos? Juégatela. Hay que mojarse, tío. Esto es un podcast, hay que mojarse. Pues tienes que dar tu opinión. No creo que muchos. No crees que muchos. Aceptamos barco también otra vez. Vale. ¿Y la conclusión entonces es? La conclusión es que tenemos muy mala costumbre, empezando por los periodistas, que esto será en el próximo capítulo el punto número 4, tenemos muy mala costumbre de terminar todas nuestras argumentaciones con según un estudio. Según un estudio, el consumo de zumo de naranja previene el resfriado. Según un estudio. Bueno, es que nos vamos a encontrar estudios con distintos estudios con distintas conclusiones. Y lo que tenemos que hacer es ser mínimamente críticos y analíticos con lo que estamos precisamente observando y acudir precisamente a todos estos resúmenes que son las revisiones sistemáticas, porque normalmente sobre las cuestiones candentes, y una clásica es la que acabo de mencionar, vitamina C y resfriados, ya hay publicadas revisiones con metaanálisis. Y hay páginas específicas en las que se dedican precisamente a estas cuestiones. La Fundación Cochrane, lo voy a decir como suena, Cochrane, se dedica precisamente a esto, a realizar revisiones sistemáticas con metaanálisis sobre las cuestiones que más suelen estar a pie de calle o más nos preocupan incluso a los profesionales. Joaquín, lo que molaría, yo es que vengo de la parte de la tecnología, igual que te pueden implantar un marcapasos, que te implanten algo en el estómago y que vaya analizando y enviando datos a tu teléfono, te acabas de comer
una uva, estoy aprovechando este porcentaje de sacarosa, este porcentaje de agua. Eso molaría, ¿no? Vale, Eso. ¿quieres que te presente a Isaac Asimov? Ay, no, para, que está muerto. Eso es ciencia ficción, tío. Oye, te voy a Oye, agradecer... perdona, joven. Sí. También era ciencia ficción hace 50 años un teléfono móvil con pantalla que puedas ver películas, ¿eh? ¿Guapo? Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí. Además, acabamos de hablar del avance de la ciencia, o sea que no te contradigas. Yo Efectivamente. quiero mi chip implantado. Mira, voy a acabar con una anécdota y con un consejo para los que nos estén escuchando. Y es el siguiente. Yo he cambiado de opinión muchas veces. Al principio no tanto, porque yo al principio creía que mis profesores de universidad eran poco menos que Dios y cualquiera les podía contradecir. Que, por cierto, esto lo hilo con tu anterior comentario, ¿no? Sí. Y te voy a decir, a mí me comentaron en clase que un vaso de leche ayuda a dormir, y la explicación científica era que la leche tiene mucho triptófano, que es un aminoácido que está en las proteínas de la leche, y que este aminoácido es precursor, es decir, ayuda a la formación de serotonina y melatonina, que son dos sustancias, dos hormonas que ayudan precisamente al relajamiento, al bienestar y, bueno, por cierto, estoy diciendo muchos adjetivos y no me estás pidiendo el euro. Cuando termine te voy a decir otra cosa aparte. Vale, y dices, pues es verdad, pues se lo dice el profesor, leche, mucho triptófano, serotonina, serotonina dormir, pues ala, un vaso de leche antes de dormir ayuda a conciliar el sueño. Y luego te das cuenta, y de esto hay un post precisamente en el blog, y además que comparé precisamente el contenido en triptófano que tenía un vaso de leche y un bocadillo de panceta. Y resulta que un bocadillo de panceta normal, es decir, no estamos hablando de cantidades industriales, sino tus 20 centímetros de pan, o vamos a hablar de 40 gramos de pan y tus 30 gramos de panceta. Y resulta que tiene más. Y resulta que una ración de bacalao, la receta al ajo arriero o al pil pil, tiene 150 veces más triptófano que el vaso de leche. Y entonces te das cuenta que esto es una tontería y que probablemente mi profesor lo decía porque a él lo había escuchado, porque suena bien, pero no te habías puesto a analizarlo. Y te voy a decir otra cosa, perdona, acabo con la anécdota. Que el triptófano, que está en las proteínas, se tienen que digerir estas para aprovechar el triptófano, lo tienes que absorber, a través de la circulación tiene que pasar la barrera hematoencefálica, que es donde se sintetiza la serotonina y la melatonina, y servir precisamente para su síntesis. Y luego esa serotonina y ese triptófano, pues ir a su lugar de liberación y ejercer su efecto. Y eso tarda cerca de 48 horas. Con lo fácil que era, hasta que digieres un vaso de leche son 48. Tío, dilo, pero ¿por qué tienes que meter tanta palabra, de verdad? Es que... Para justificar mi salario. Bueno, si es por eso, bien, vale. Pero es que fíjate, estás diciendo, de todo lo que has dicho me he quedado con triptófano y con síntesis porque es igual. Si ahora sale en el telediario y dicen, la empresa tal ha tenido una importante fuga de triptófano, la gente se larga, coge el coche y se va. Se ha fugado triptófano. Se ha fugado el triptófano. Madre de Dios bendito. Sí, ¿sabes por qué? Porque tenemos una cierta quimiofobia, ¿no? Y todo lo que suena químico, pues nos da cierto repelús. Si yo te digo que tus cañerías están llenas de monóxido de dihidrógeno, tú te asustas. Bueno, tú no, que tú eres listo. Pero monóxido de dihidrógeno es agua. Pero tú dices monóxido de hidrógeno, que tienes las cañerías repletas, y dices, pues agua embotellada, muchísimo mejor. No, vamos a salir volando, vamos a explotar. Vamos a explotar. Muy bien. Pues espero que los oyentes no se hayan dormido. De todas formas, os voy a dar un consejo. Este podcast, además, cuando suelta las parrafadas, Juan, lo cortáis, y para dormir, si tenéis problemas de insomnio, yo creo que funciona. Pero en el fondo sabéis que te quiero, ¿eh? Sí, yo también te quiero. Conclusión final. Conclusión final, que la nutrición es una ciencia muy joven, muy moderna relativamente, que está avanzando a pasos agigantados, que en muy poco tiempo hemos hecho muchísimos avances y que esperemos que haya más. Y con respecto a los estudios que van precisamente a apoyar esas recomendaciones, pues que como consumidores o como profesionales, que seamos críticos y que sepamos que estudios científicos los hay
buenos y malos, igual que hay buenas y malas teles, buenos y malos bolígrafos, buenos y malos pantalones. No, sí, ya te hemos entendido, Vale. ya te hemos entendido. Ujú. ¿Dónde te puede contactar la gente para hacerte preguntas, sugerencias? Bueno, como siempre digo, en Twitter e Instagram directamente a través de mi nick, que es @Juan_Revenga. Y por supuesto, pues en todos los canales de mi blog o red social donde haya posibilidad de dejar comentarios. Tendréis un listado de todo esto en la descripción de este episodio. Pues ya está. Sí, yo creo que sí. Nos quedan ahora otras 3 razones, ¿no? Otras 3 razones para explicar por qué cambia tanto el mensaje, pero eso será ya en próximos capítulos. Muchísimas gracias. Gracias por aguantar a Juan y a mí. Un saludo a todos y hasta la próxima.